Bienvenidos a una nueva investigación especial bajo el sello de Alerta Nutrición. Hola. Hoy vamos a poner bajo la lupa un producto que parece absolutamente inofensivo. Algo tan básico y tan arraigado en nuestra cultura que prácticamente nadie se detiene a cuestionarlo cuando recorre los pasillos del supermercado. Hablamos del arroz. El pilar de nuestra gastronomía. Exacto. Esa base intocable de las paellas del domingo, la guarnición que salva cualquier menú semanal. Es ese paquete que, quienes nos escuchan, meten en el carro de la compra, en piloto automático, confiando en que, al fin y al cabo, pues es solo arroz. No puede tener mucho misterio. Ya. Pues resulta que sí lo tiene. Y vamos a arrancar con un dato que, sinceramente, debería hacer saltar todas las alarmas en las cocinas de este país. En los últimos 2 años, el precio del arroz ha experimentado una subida del 40%. ¿Una barbaridad? Un 40% más caro para un alimento de primerísima necesidad. Y, lo fácil sería pensar que todo es culpa de la inflación, de los costes, pero el verdadero escándalo que traemos hoy a este análisis a fondo no es solo esa subida de precios. Claro, el problema real es otro. Es la caída silenciosa y drástica de la calidad. Y para entender exactamente la magnitud de esta caída, nuestra misión hoy en este reportaje es alejarnos de opiniones o gustos culinarios personales. Hoy vamos a diseccionar los datos objetivos. Los datos duros. Eso es. Toda la evidencia que vamos a desgranar hoy proviene directamente de los laboratorios de la Organización de Consumidores y Usuarios, la famosa OCU. Que han hecho un trabajo espectacular. Han hecho un trabajo analítico fundamental. Lo que ha hecho la OCU es ir a los principales supermercados españoles, comprar los paquetes que cualquier familia tendría ahora mismo en su despensa y someterlos a exámenes científicos exhaustivos. De todo tipo, entiendo. De todo tipo. Han medido desde los residuos de pesticidas y toxicidad en laboratorio hasta el porcentaje exacto de granos rotos y, muy importante, su rendimiento real al fuego. Y los resultados que ha publicado la OCU son un auténtico varapalo para gran parte de la industria alimentaria. Básicamente han destapado realidades muy incómodas sobre lo que realmente hay dentro de esos envases que por fuera parecen idénticos. Así que hoy vamos a trazar un mapa clarísimo para los consumidores. Vamos a ir paso a paso. Vamos a repasar el desastroso top 8 de las marcas que peor paradas han salido en esos laboratorios de la OCU. Empezaremos desmontando el mito de la etiqueta categoría extra, luego nos meteremos de lleno en un peligro bastante silencioso que esconde el arroz integral, repasaremos el declive de marcas que parecían intocables y terminaremos revelando qué paquete de apenas €1 el kilo ha destrozado a las marcas más caras. Un menú completo. Totalmente. Pero para empezar por abajo, por la zona más crítica del ranking, hablemos de esa famosa categoría extra. Porque yo cuando leo eso en un envase, imagino que estoy comprando la élite absoluta del cereal. Pero resulta que la normativa es súper específica, ¿no? Sí, la ley es muy clara. Solo exige que haya menos de un 4% de granos rotos. Un 4%. Lo cual me lleva a preguntarte, ¿por qué la OCU es tan maniática a la hora de medir los granos partidos con lupa? Pues porque no es en absoluto un capricho estético. No es que el grano quede feo en el plato. Desde un punto de vista puramente químico, un grano de arroz roto es un grano herido. Herido. Sí, su estructura interna, que debería estar sellada herméticamente, queda completamente expuesta. Entonces, al meter ese grano partido en agua hirviendo o en un caldo, el almidón se libera de forma prematura, se libera de forma descontrolada. O sea que se deshace. Claro. El resultado en la olla no es ese arroz suelto y perfecto, donde cada grano mantiene su entereza, sino que se forma una masa pegajosa, un engrudo que arruina por completo la textura del plato. O sea que por mucho mimo que le pongas al sofrito, si el grano viene roto de fábrica, la receta nace muerta. Exactamente. Y aquí es donde entran los farolillos rojos del ranking. En el puesto número 8 de las peores valoraciones, los datos de la OCU señalan directamente a las marcas blancas de Alcampo y Carrefour. Así es, estamos hablando de líneas básicas que a menudo actúan un poco como marcas fantasma, que cambian de proveedor pero intentan mantener un precio muy bajo en el lineal. Y el problema que detectó la Organización de Consumidores no es que sean productos baratos, es que rozan lo inaceptable para cocinar en condiciones. Madre mía. Los análisis de la OCU encontraron en las muestras de Alcampo y Carrefour una irregularidad extrema. Hallaron porcentajes de granos partidos que multiplicaban con creces el límite legal permitido para la categoría que anuncian en la propia bolsa.
Pero es que la cosa no acaba ahí. ¿Hay más? Además, los técnicos de la OCU localizaron fragmentos de cáscara. Fragmentos de cáscara. Pero a ver, eso ya es un fallo de procesamiento industrial grave. Es inaceptable encontrarte eso masticando en casa. Totalmente inaceptable. Y a eso súmale unas diferencias de tamaño entre granos verdaderamente alarmantes. Como explicábamos antes con el tema del almidón, esta falta de homogeneidad penaliza al consumidor directamente. Los granos pequeños o rotos se deshacen, convirtiéndose en puré, mientras que los más grandes siguen crudos. Un desastre avarado por el microscopio, vamos. Y lamentablemente, subiendo un poco en la tabla, en el puesto número 7, la cosa no mejora mucho con las líneas básicas de Dia y de Eroski. No, tampoco se salvan. Al leer el informe de la OCU sobre estas dos marcas, sobre Dia y Eroski, me encontré con un concepto que, la verdad, me dejó helado. El arroz yesoso. ¿Qué significa exactamente que un arroz tenga yeso? ¿Es literal? A ver, visualmente sí. Un grano yesoso es opaco. Es completamente blanquecino. Parece literalmente un trozo de tiza o de yeso. De ahí viene el nombre técnico que usa la OCU en sus informes. Pero, ¿biológicamente qué es? Biológicamente, lo que el laboratorio nos está diciendo cuando detecta esto de forma masiva en los paquetes de Dia y Eroski es que estamos ante granos inmaduros. Ah, o sea que los han recolectado antes de tiempo. Exacto. Son granos que la industria ha cosechado con prisas y que no han llegado a completar su proceso natural de formación en la espiga. Entonces, claro, si yo meto un puñado de arroz de Dia o de Eroski en la paellera y resulta que está lleno de estos granos inmaduros mezclados con los normales, ¿qué pasa con el caldo? Pues pasa que actúan de forma totalmente caótica. Las pruebas de cocción de la OCU demuestran que el grano yesoso absorbe el caldo a una velocidad muchísimo mayor que un grano maduro y sano. Se hinchan rapidísimo. Y se pasarán de cocción. Y colapsan. Revientan literalmente en la paellera. Mientras tanto, los granos sanos, que están justo al lado, aún necesitan más tiempo al fuego. O sea que por intentar ahorrar unos céntimos en el paquete, acabas sirviendo un plato que tiene texturas contradictorias. Mitad puré deshecho y mitad pierra. Tal cual. Queda clarísimo por qué están en el fondo de la lista de la OCU. Pero bueno, ahora vamos a entrar en un terreno un poco más pantanoso. Porque hablando de desastres, hay un sector de nuestra audiencia que igual está escuchando esto y piensa que se libra de todo porque solo consume arroz integral. Cuidado con eso. Claro, para cuidar su dieta. Pues el puesto número 6 requiere muchísima atención porque, paradójicamente, afecta a quienes buscan la opción más saludable. Es un tema fascinante, pero desde luego requiere rigor científico. Vamos a ver, el arroz integral tiene su fama justificada. A diferencia del blanco refinado, conserva su capa externa, el famoso salvado. ¿Qué es lo que le da ese color marroncito? Eso es. Y el salvado es una fuente estupenda de fibra, de vitaminas del grupo B, de minerales, nutricionalmente es superior, sin duda. ¿Dónde está la trampa entonces? El problema radica en la propia fisiología de la planta del arroz y en su entorno de cultivo. Tradicionalmente, este cereal se cultiva en campos inundados de agua. En ese entorno acuático, las raíces del arroz son de las más eficientes de todo el mundo vegetal, absorbiendo compuestos del suelo y del agua. Actúan como una auténtica esponja. Una esponja para los nutrientes, claro, pero imagino que también para lo que no queremos que absorban. Exactamente. Y aquí el informe de la Organización de Consumidores subraya una palabra que asusta mucho cuando la lees: arsénico. Arsénico inorgánico, que es un metal pesado. Pero espera un momento. Si el arroz blanco no tiene tanto peligro con el arsénico, es porque al pulirlo y quitarle la cáscara en la fábrica se elimina el problema. Fíjate, así es. ¿Me estás diciendo que el arsénico se queda atrapado precisamente en el salvado que la gente se come para estar más sana? Exactamente, esa es la trampa biológica. El arsénico inorgánico se acumula mayoritariamente en esa capa exterior, en el salvado, y al someter al arroz integral a los espectrómetros de masas del laboratorio, la OCU comprobó algo muy preocupante. Cuéntame. Comprobó que varias marcas blancas de arroz integral que se venden masivamente en España presentan niveles de arsénico que rozan peligrosamente el límite legal máximo que establece la Unión Europea. Vale, a ver, pero si rozan el límite, técnicamente son legales. La industria podría defenderse diciendo que cumplen la ley a rajatabla. Y la cumplen. Nadie dice que sea ilegal. Pero hay que conectar estos datos de la OCU con el mundo real.
Que algo no supere el umbral legal máximo, por los pelos, no significa que el riesgo para la salud sea cero, especialmente porque la toxicidad de los metales pesados es acumulativa en el organismo. O sea que no se elimina fácilmente. ¿No? La advertencia que extraemos de los datos de la Organización de Consumidores es muy seria para un perfil de consumidor concreto. Hablamos de vegetarianos, deportistas o personas que consumen arroz integral a diario o varias veces por semana. Claro, ¿quién basa su dieta en eso? Esa ingesta continua y frecuente de niveles que son legales, sí, pero que son altos en arsénico, supone un riesgo real a largo plazo. La dosis y la frecuencia hacen el veneno, como siempre decimos. Ante unos datos de laboratorio tan contundentes, ¿cuál es el plan de acción? Porque no vamos a decirle a la audiencia de Alerta Nutrición que destierre el arroz integral de sus cocinas de golpe. ¿Sirve de algo ese truco antiguo de las abuelas de lavar el arroz antes de cocinarlo? Pues mira, las abuelas, una vez más, hacían ciencia empírica sin saberlo. Hoy en día, lavar el arroz integral no es un mito o una manía, es una medida de salud pública obligatoria. Hay que ponerlo bajo el chorro de agua fría y frotarlo intensamente hasta que el agua turbia pase a salir completamente transparente. Pero, a ver, para que yo lo entienda, si el arsénico está integrado en la matriz o el salvado, como me acabas de explicar, el agua del grifo no lo va a sacar de ahí por arte de magia. Tienes toda la razón, y la ciencia es muy clara en eso. El lavado no elimina el arsénico que ya ha penetrado profundamente en la estructura del grano. Sin embargo, este proceso físico de frotar arrastra una enorme cantidad de impurezas superficiales. Ah, lo de fuera. Claro, polvo ambiental, restos de los campos agrícolas y carga tóxica exterior que se adhiere durante el propio procesamiento industrial. El lavado reduce drásticamente el riesgo global, así que si vas a consumir arroz integral regularmente, ese lavado a conciencia es un paso innegociable. Tomamos nota. Lavar siempre el integral. Y, bueno, de los problemas del cultivo pasamos a los problemas de la logística pura y dura. Entramos en el ecuador de nuestro análisis de hoy. Puestos 5 y 4, donde caen, atención, dos gigantes absolutos de los supermercados en España. Vamos con el puesto 5, el clásico arroz redondo hacendado, de Mercadona. Palabras mayores. Históricamente, este ha sido el paquete de confianza en millones de hogares. La gente lo compra con los ojos cerrados, pero los datos reflejan una caída en picado. ¿Qué ha detectado exactamente el laboratorio de la OCU en los paquetes de hacendado? Lo que ha visto la OCU es un reflejo de las enormes tensiones que hay en la cadena de suministro global. Mercadona mueve un volumen de producto gigantesco a diario. Para poder mantener los estantes siempre llenos y sostener ese ritmo de ventas sin disparar de forma grotesca los precios, los análisis de la organización revelan que han recurrido a una práctica industrial compleja. ¿Cuál? Mezclar orígenes. En un mismo paquete de hacendado, la OCU ha detectado partidas de arroz cultivado a nivel nacional mezcladas con importaciones extranjeras. Mezclar orígenes. A ver, a nivel legal o de seguridad alimentaria supongo que no pasa nada, pero imagino que meter diferentes genéticas de arroz en la misma bolsa tiene que ser un sabotaje tremendo a la hora de cocinar. Es un caos absoluto en la olla. Al analizar estas bolsas de hacendado, la OCU documentó diferencias notables en la métrica de los granos, distintos tamaños, sutiles variaciones de color y, lo más crítico de todo, comportamientos térmicos distintos. Claro, cada grano es de su padre y de su madre. Exacto. Al tener granos de cosechas y entornos genéticos diferentes mezclados de forma aleatoria en el mismo paquete, cada uno necesita un tiempo de cocción diferente. La conclusión de los expertos de la OCU es que lograr el punto perfecto con este arroz de Mercadona se ha vuelto una misión casi imposible. O sea que si a quienes nos escuchan se les pasa el arroz últimamente, igual la culpa no es de sus dotes culinarias, sino de la logística de Mercadona. Es muy probable. Y si ahí el problema son las mezclas invisibles, en el puesto número 4 encontramos un problema puramente visual. Hablamos de la línea Selección de Carrefour. Un producto que, a ver, hace todo lo posible por gritar la palabra gourmet. Bolsas oscuras, tipografías súper elegantes y un precio que ronda los 3 euros el kilo. Pagar eso te hace sentir que te llevas lo mejor del lineal. Es un caso de estudio perfecto sobre cómo funciona el marketing alimentario y sobre cómo la OCU se encarga de desmontarlo con datos.
porque cuando los técnicos sometieron este supuesto producto de lujo de Carrefour a las pruebas de estrés térmico y de absorción de líquidos, toda esa fachada se vino abajo empíricamente. No justificó en absoluto esos 3 euros por kilo. En absoluto. El microscopio de la Asociación de Consumidores demostró que ese envase tan sofisticado esconde exactamente el mismo defecto estructural que acabamos de criticar en Mercadona: mezclas de distintos tipos de grano que arruinan la uniformidad. ¡Qué barbaridad! Su rendimiento real en los fogones, su textura al masticar y su capacidad para absorber los sabores del caldo no superan bajo ningún concepto, según la OCU, a las marcas blancas más baratas. Es frustrante. Básicamente, los análisis nos confirman que, con la gama selección de Carrefour, estás pagando el sueldo de la agencia de publicidad que diseñó la bolsa, no un beneficio nutricional ni gastronómico real. Pura fachada. Y hablando de pagar de más por pura percepción, llegamos a la cumbre del sobreprecio en este reportaje. Los puestos 3 y 2. Y aquí no hablamos de marcas de distribuidor, hablamos de tótems, de las marcas de toda la vida. Puesto 3 para Brillant y puesto 2 para La Fallera. La de anuncios de televisión que hemos visto de estas marcas desde que éramos pequeños. Sí, apelan directamente a la nostalgia y a esa confianza familiar ciega. Ahora bien, siendo rigurosos con los datos de laboratorio, hay que decir a favor de Brillant y La Fallera que la OCU no encontró ningún problema de seguridad alimentaria. Algo es algo. Salieron limpios en los test de pesticidas ilegales, no abusan de los granos rotos ni hacen estas mezclas extrañas de las que hablábamos. Es un arroz objetivamente correcto. Correcto, vale. Pero es que cuestan hasta el doble por kilo que otras opciones del supermercado. Si son solo correctos, según la OCU, ¿qué justifica pagar el doble en caja? Pues los datos de la OCU nos dicen que no hay ninguna justificación técnica. Cero. En las pruebas de cata a ciegas y de rendimiento físico, donde los técnicos midieron cómo absorben el caldo, cómo mantienen la integridad estructural y qué sensación dejan en boca, el comportamiento de Brillant y de La Fallera fue exactamente idéntico al de una buena marca blanca. Empate técnico absoluto. Vaya baño de realidad. O sea que quien mete el paquete de Brillant o de La Fallera en la cesta pensando que asegura el éxito de la comida familiar, en realidad solo está financiando décadas de campañas de marketing en televisión. Están comprando un recuerdo carísimo, porque el grano rinde igual que uno de marca blanca. Así lo dicen los datos. Bueno, después de ver cómo caen gigantes por problemas de mezclas, cómo el marketing nos vacía los bolsillos sin motivo y cómo la calidad extra no era para tanto, llega el momento de conocer la otra cara de la moneda. Alguien ha tenido que sacar buena nota en el informe de la OCU y te aseguro que nadie, absolutamente nadie de nuestra audiencia se espera quién es el rey absoluto del supermercado. Pues los datos no mienten y el líder indiscutible en todos y cada uno de los parámetros que midió la OCU es la marca El Cultivador, que se encuentra exclusivamente en los supermercados Aldi. Aldi. Cuando cruzas los resultados del laboratorio con el ticket de compra, es sencillamente espectacular. Hablemos del precio primero, para ponerlo en contexto frente a esos 3 euros de Carrefour o el sobreprecio tremendo de La Fallera y Brillant. El arroz redondo, El Cultivador de Aldi, ronda apenas 1 euro el kilo. Y por ese único euro, los técnicos de la OCU certifican que la bolsa contiene menos de un 1,5% de granos rotos. Recordemos que la ley permite hasta un 4% para llevar el sello extra. Aldi no solo cumple, sino que se sitúa muy por debajo del margen legal, ofreciendo una homogeneidad visual y una entereza casi perfectas. Un 1,5% de rotura por 1 euro es un control de calidad alucinante para ese precio. Pero claro, siendo tan barato, a mucha gente le entrará la duda de si Aldi recorta gastos por otro lado. ¿Qué pasó en las pruebas de toxicidad y de residuos agrícolas de la OCU? Expediente completamente limpio. En las pruebas más exigentes, buscando metales pesados, contaminantes ambientales o restos de pesticidas, la marca El Cultivador de Aldi salió inmaculada. Fantástico. La conclusión lapidaria que nos deja la Organización de Consumidores aquí es vital para la economía familiar. Un precio bajo en el lineal no equivale a mala calidad, siempre y cuando la marca imponga un control riguroso sobre el origen y la producción. Aldi ha demostrado empíricamente que la excelencia por 1 euro es perfectamente posible. Qué gran noticia saber que la mejor opción para nuestra salud y para nuestro bolsillo cuesta solo 1 euro.
Pero claro, tener el mejor producto de la tienda no sirve de nada si luego cometemos errores básicos en casa. Así que, para armar a la audiencia de Alerta Nutrición con herramientas prácticas, ¿cuáles son esos 3 trucos de despensa definitivos que debemos aplicar basándonos en todo lo que hemos aprendido hoy de los informes de la OCU? Son 3 pasos muy sencillos y basados en la evidencia para proteger nuestra cocina. El primero es la inspección visual sistemática. Nunca debemos volcar el arroz directamente del paquete a la olla o a la paellera. ¿Qué hacemos entonces? Hay que extender primero un puñado sobre un plato llano y blanco. Ese contraste de color nos va a permitir detectar en apenas unos segundos si hay granos yesosos, fragmentos de cáscara o demasiados granos rotos. Así esquivamos la mala calidad antes de que arruine la receta. Es como hacer nuestro propio control de calidad visual en casa en 10 segundos. Perfecto. ¿Y el segundo truco? La congelación preventiva. Esto es fundamental para quienes compran sacos grandes o formatos ahorro. En cuanto llegue el paquete de la tienda, directo al congelador durante 24 horas. Al congelador. Sí. Este choque térmico fulmina cualquier huevo microscópico de insecto o gorgojo que pudiera traer del campo. Asegura la higiene total sin alterar un ápice la estructura del almidón. Un truco de profesional absoluto. Y el tercero, asumo que es el que ya hemos avanzado antes, que es vital para los arroces integrales, ¿verdad? Exacto, el lavado por fricción. Bajo el chorro del grifo de agua fría, frotando los granos con las manos, insistiendo hasta que el agua turbia se vuelva completamente transparente. Como avala la OCU, es la única forma mecánica de arrastrar las impurezas superficiales y reducir la carga de contaminantes externos que la planta absorbe en esos campos inundados. 3 hábitos que realmente lo cambian todo en la cocina. Y bueno, antes de despedirnos, después de repasar todos estos datos tan minuciosos de la OCU, a mí me deja una reflexión dando vueltas en la cabeza. Hemos visto que un producto tan primitivo, tan ancestral e inalterable en apariencia como un simple grano de arroz, esconde en realidad cadenas de suministro opacas, manipulación en las mezclas de origen y un fraude brutal impulsado por el marketing visual en los envases. Totalmente. Y esto me lleva a preguntarme, cuando vayamos mañana al supermercado, ¿qué otros productos básicos de nuestra despensa, esos que compramos con los ojos cerrados, están sobreviviendo ahora mismo solo por la inercia comercial de su marca y no por su valor nutricional real? Si la industria hace todo esto con el arroz, da verdadero vértigo pensar en lo que podría estar pasando con productos más complejos como el aceite de oliva, las legumbres o la pasta. Es una duda más que razonable. Y es exactamente el motivo por el que la ciencia y el análisis riguroso en laboratorio como el que hace la OCU son nuestra única defensa real como consumidores frente a la industria alimentaria. Totalmente de acuerdo. Así que la recomendación final es muy clara. Mantengan el espíritu crítico siempre alerta y cuestionen absolutamente todo lo que acaba en su cesta de la compra, por muy familiar que les resulte la marca. Esto ha sido Alerta Nutrición. Hasta el próximo análisis a fondo.